Quiero comenzar leyendo una historia de la vida real y la he tomado del libro que se titula La Marcha del Cristianismo. Dice que había un hombre que se llamaba Potin y era un anciano de una iglesia y era un hombre de edad avanzada. Los enemigos se apoderaron de él cuando dirigía la iglesia en una ciudad en calidad de obispo pastor. Tenía más de 80 años y se encontraba enfermo. Como apenas podía sostenerse y respirar a causa de su enfermedad, este hombre, aunque la proximidad del martirio le daba nuevas fuerzas, y se vieron obligados a llevarlos al tribunal. La enfermedad y la edad de Potin ya habían deshecho su cuerpo. Sin embargo, él seguía siendo un obispo y pastor. Y mientras los soldados lo conducían, era seguido por otros soldados de la ciudad y de todo el pueblo, que daba voces contra él como si hubiera sido el mismo Cristo. Pero nada pudo abatir al anciano, ni impedirle confesar lealmente su fe hacia Jesucristo. Interrogado por el gobernador acerca de quién era el Dios de los cristianos, le contestó si fuera digno de conocerlo. Enseguida fue bárbaramente golpeado sin que tuviera ninguna consideración a su avanzada edad. Los que estaban cerca lo herían a puñetazos y a puntapiés, y los que estaban lejos le tiraban la primera cosa que hallaban. Todos se habrían creído culpables de un gran crimen si aquella crueldad no hubiera tenido por objeto vengar el honor de los dioses. Apenas respiraba cuando fue llevado a prisión, donde entregó su alma 2 días después. Increíble, esta historia no termina como las historias que normalmente usted mira en las películas, que un final desagradable y al final es feliz. La vida en el cristianismo muchas veces comienza bien y muchas veces no termina de la manera que uno se la puede imaginar. Me llamaba mucho la atención cuando fui a leer el libro titulado La Marcha del Cristianismo, que se lo recomiendo, porque narra un sinnúmero de historias de hombres y mujeres cristianos que comenzaron el cristianismo, valga la redundancia, desde los primeros años de los primeros siglos del cristianismo, después de Cristo. Muchos de ellos no crean que terminaron en la carrera cristiana de la mejor manera. Y al igual que este hombre, que a lo mejor ustedes creyeron al final de que iba a vivir y todo lo demás, no. Al igual que este hombre, muchos de ellos fallecieron y fueron los mártires de la fe del cristianismo en los primeros años. Hoy vamos a hablar sobre el tema que les decía desde el principio, enfrentando luchas y pruebas. Y la pregunta es, ¿en qué consisten las luchas y las pruebas en la vida de los cristianos? ¿Qué debemos hacer frente a ellas y cómo podemos enfrentarlas y obtener la victoria? Vamos a ir a la palabra del Señor, allí a Primera de Pedro, capítulo 5, verso del 6 al 9. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6 al 9, dice la palabra del Señor: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, refiriéndose a Jesucristo, tiene cuidado de vosotros. Dice el verso 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y esa cita bíblica, el apóstol Pedro, a través de una epístola, fue enviada a la iglesia, dando palabras de ánimo, dándole direcciones con respecto a lo que estaba sucediendo en su alrededor. Él le decía: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. No decía resistan y peleen. No decía él, más bien lo contrario: humíllense bajo la poderosa mano de Dios y que Él exalte en el tiempo oportuno. Esa era la directriz que el apóstol Pedro estaba dando. Echen sus ansiedades sobre Él.
No caminen con las ansiedades. Echen sus ansiedades sobre Él. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí en algún momento hemos sentido ansiedad, tristeza, desesperación, soledades. ¿Qué tenemos que hacer con ella? A lo mejor por causa de ser cristiano ahora. Yo conozco de gente que vino al cristianismo que mientras estaba en el mundo tenía familia, le visitaban, le invitaban y las cosas eran distintas, pero ahora que está en el cristianismo ni se acuerdan de ti, te adversan, se enojan, se burlan. Te han dejado solo como a la aventura y ahora, bueno, sencillamente tu vida espiritual en Cristo Jesús ha cambiado. Todo ha cambiado. Todo por causa de qué cosa, de estar en el cristianismo. Y en el verso 8 dice, ser sobrios. Sean sobrios, le dice. No le está diciendo el apóstol Pedro a la gente del mundo, le está diciendo a los cristianos de la iglesia, sean sobrios. ¿Usted se imagina qué significa la palabra sobriedad? Velen, velen, sean sobrios, velen. O sea, que no estemos durmiendo, sino que estemos activos, dice, porque tenemos un adversario. ¿Sí o no dice la Biblia allí? ¿Cómo se llama el adversario? ¿A dónde es que estamos allí? En 1 de Pedro capítulo 5 versos 6 al 9. Por favor, no se vaya a la segunda dimensión de su mente, mucho menos a la tercera. Dice la palabra del Señor, entonces, el adversario, el diablo, como un león rugiente, no es que sea león, sino como un león rugiente anda buscando a quien devorar. Por lo tanto, la vida cristiana es realmente maravillosa, pero no está exenta de dificultades y problemas. ¿Escuchó muy bien? No, levanten la mano los que estamos acá. La vida cristiana, dice, es realmente maravillosa, pero no está exenta de dificultades y problemas. No está exenta de dificultades y problemas. Cuidado es cuando más hay dificultades y problemas por estar en Cristo Jesús. ¿Escuchó muy bien? Vamos, reacción, hermano. Yo sé que algunos de ustedes vinieron con algunos problemas y dificultades, pero eso no indica que usted esté mal. Eso no indica que a lo mejor usted no esté en pecado. Eso no indica que usted esté cerca de Dios. Eso no indica que a lo mejor usted esté en el camino errado. Al contrario, por estar en el camino angosto, es por causa de ellos mismos que tiene esas dificultades y muchas veces esos problemas. En el camino de Dios, todos los creyentes enfrentamos con frecuencia situaciones que pondrán a prueba nuestra paciencia. Todos. Y si usted hasta el día de hoy, en el camino de Dios, no ha enfrentado situaciones, hágase una pregunta: ¿estará o no estará verdaderamente en el camino del Señor? Hágase esa pregunta. Si usted dice ser verdaderamente cristiano y no ha pasado una prueba, una dificultad por estar en ese camino, hermano, o a lo mejor no le ha llegado o no está en el camino. Porque de alguna manera algún día le va a llegar la prueba o la dificultad. ¿Escuchó muy bien? No es por estar en el cristianismo que no le va a llegar la prueba. No es por estar en el cristianismo que usted va a estar exento de la dificultad. Al contrario, va a haber ambas cosas. ¿Está conmigo, hermano? Yo sé que no es una buena noticia. Algunos como que me están viendo con la cara como de desesperación. A lo mejor dijo, yo vine a buscar una palabra de esperanza y este pastor me está diciendo que voy a tener pruebas y dificultades. Lo siento mucho, es la realidad. Otros a lo mejor te mintieron y te dijeron que al venir a Cristo tu camino iba a ser un camino con un colchón de rosas, donde iba a caminar y ya no iba a haber problemas. Al contrario, sí van a haber ciertos problemas, ciertas dificultades, ciertas pruebas. Recuerde que el tema se llama entonces enfrentando luchas y pruebas. Las dos son cosas diferentes. Y hoy las vamos a ver cuáles son luchas y cuáles son las pruebas. Las luchas. Todo cristiano que desee servir a Dios tendrá luchas, sufrirá oposición de algún tipo. Hay luchas contra la carne y sus deseos. Hay luchas contra las acechanzas del diablo. Hay luchas contra familiares y amigos que no quieren que sirvamos a Dios. Y hay otras luchas semejantes. Vamos a ver la primera de ellas. ¿Luchas contra quién? Contra el diablo. Luchas contra el diablo.
Efesios capítulo 6, verso 12, dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso lo dice Efesios 6:12. El diablo y sus demonios son nuestros principales adversarios. Ellos tratarán por todos los medios posibles para destruirnos, apuntando a nuestras áreas débiles. Esa va a ser una de las principales luchas contra las que vamos a tener cuando estamos en el camino del Señor. ¿Contra quién primeramente va a ser la lucha? Contra el diablo. Abra los ojos. Deje de jugar a la iglesia. Deje de jugar a la iglesia. Si usted vino a Cristo, deje de jugar a la iglesia. Que la iglesia no es un club de pasatiempos, no es un club de beneficencia social primeramente. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y por ser el cuerpo de Cristo vamos a tener oposición, vamos a tener lucha. Y la primera lucha que vamos a tener, la misma Biblia lo dice en Efesios 6:12, es contra el mismo Satanás, contra sus gobernantes, contra sus principados, contra sus huestes espirituales de maldad. Por eso es que debemos de velar todos los días en nuestra vida espiritual. La segunda lucha que vamos a tener es contra el mundo. ¿Dónde dice eso? Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Dice la palabra del Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Entonces tu segunda lucha como creyente en Cristo es contra el mundo. El mundo te va a tratar de seducir de alguna forma. ¿A través de qué cosa? A través de los deseos de la carne, a través de los deseos de los ojos, a través de los de la vanagloria de la vida, la fama. El diablo lo hizo con Jesús. Si me adorares, le dijo el diablo cuando estaba en el desierto los 40 días, y te postrares ante mí, y le presentó, dice, todos los reinos del mundo, Satanás. Si me adorares, dice, todos los reinos del mundo te los voy a dar, porque estaban en posición de ¿quién? De Satanás. Pero Jesucristo le respondió con la misma palabra. Escuchó muy bien, ahí donde está la llave del éxito en la vida del creyente, la palabra de Dios, como lo hizo Jesús. ¿Sí o no le respondió con la palabra a Jesús? Y entonces de la misma manera el creyente va a ser, ¿qué cosa? Va a tener una lucha a través de la tentación de la vanagloria de la vida, de los deseos de los ojos, de lo superficial, de lo pasajero, de lo fantasioso, de lo que te ofrece este mundo. Y esa lucha es diaria. Por eso es que el apóstol Pablo le decía al pastor Timoteo: Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Por qué? Porque él iba a ser tentado y iba a tener luchas feroces en la misma carne, contra el mismo hecho de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida. Ahora, el mundo, bajo el dominio del maligno, nos ofrece muchas alternativas atrayentes para que nos desviemos del propósito de Dios, para que vivamos en esclavitud de los deleites de este mundo y nos gocemos en el camino angosto. No en el camino angosto, sino en camino ancho y espacioso, y no estemos en el camino angosto. Así que tengamos mucho cuidado, porque el diablo te va a ofrecer que renuncies a tu propósito, a tu llamado. ¿Cuál es su debilidad, hermano? ¿Cuál es su debilidad? Aquí por lo menos clasifica 3 cosas: la vanagloria de la vida, la fama. ¿Será que usted es muy débil en lo que es la fama? ¿Le gusta ser famoso? Pues déjeme decirte, si el diablo se da cuenta que esa es su debilidad, le va a tratar de sacar del camino a través de la vanagloria de la vida, por medio de la fama. ¿Cuál es su debilidad? ¿Lo que ven sus ojos? ¿Cuál es su debilidad? ¿Lo que ven sus ojos? Hoy en día el mundo está ahí a través de un pequeño aparato llamado
teléfono, celular. ¿Qué ven sus ojos a través del teléfono? ¿Qué ven sus ojos? Se decían unos datos estadísticos que de un 100%, dice que un día se hizo un evento cristiano en un hotel. Y del 100% de los que estaban ahí en ese evento, en ese hotel, el gran susto fue que la mayor parte de la gente que hizo uso del internet estuvo metida en pornografía mientras estaba en el hotel. Más de un 60%. ¿Qué es lo que están viendo sus ojos? ¿Qué es lo que está consumiendo sus ojos ahí? Un aparato que sencillamente fue diseñado, ahí está ahí, ¿verdad? Transmitiendo para algo bueno, pero lo podemos ocupar para algo que no es correcto, que te puede sacar del camino y se puede convertir en una atadura. ¿Está conmigo en esta noche? Jóvenes, ¿qué están viendo tus ojos? ¿Dónde están los jóvenes en esta noche? ¿Qué están viendo tus ojos? Y hoy no solo tiene que ver con ya dije el nombre, ¿verdad? Voy a hablar en clave para que no me censuren el video. Pero hay otras cosas que pueden ser que estén viendo tus ojos. ¿Sabían ustedes que hay jóvenes que están enfermos ahora por el asunto de los videojuegos? Se han vuelto como zombies, no es con ellos que habla. Se ha perdido, ¿qué cosa? Las relaciones sociales que había antes en la sociedad. Va a haber a muchos jóvenes que están aún en la iglesia, están jugando. Es un vicio increíble, hermano. Dejaron el alcoholismo y el cigarrillo por otro vicio. Y sigue siendo el mismo vicio. Y el diablo le está cocinando suavemente y sutilmente como la rana que pusieron en la olla sobre el fuego. Pero no se daba cuenta que poco a poco se iba calentando el agua. Y poco a poco se iba cocinando. Hoy en día muchos jóvenes y adultos, incluso he visto adultos que han caído en cosas como esa. La vanagloria de la vida, el deseo de los ojos, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Entonces es la segunda lucha con la que vamos a enfrentar en la vida como creyentes, pero tenemos que vencer. Diga junto conmigo, tenemos el poder para vencer todas las luchas contra el diablo y contra el mundo. No se dejen seducir por el mundo. Marque la diferencia. Sea parte de un remanente que es fiel al Señor, que no ha doblado su rodilla ante los baales de este mundo, ante los dioses de este mundo. Marquemos la diferencia. Enseñémosle a nuestros hijos. Dejemos un buen legado a nuestras generaciones. Y un tercer enemigo contra el que tenemos que luchar, y con eso dormimos todos los días. Ya les voy a decir cómo se llama. Se levanta, camina, duerme con él, se va al baño y va con él. En todas partes va con ese enemigo. Ya hablamos que el primero se llama Satanás, el segundo se llama el mundo. ¿Y cuál creen que es el tercero? Se llama la carne. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 en delante, él habla un poco sobre este enemigo silencioso, nuestra carne. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5 verso 19 al verso 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Escuchen muy bien. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y ahí comienza a enumerar el apóstol Pablo, las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que es un deseo desenfrenado, la idolatría, la hechicería es una obra de la carne, las enemistades, los pleitos, los celos son una obra de la carne. Si hay alguien que es muy celoso acá, la ira, la contienda, la disensión, las herejías, la envidia, una obra de la carne, los homicidios, las borracheras, las orgías. Y dice al final, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales le amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice la parte final? No heredarán el reino de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra en Gálatas capítulo 5 verso 19 al 21. Entonces, ¿cuál es el tercer enemigo contra el cual tenemos lucha? Es nuestra misma carne. Nuestra misma carne.
La carne, uno de los enemigos más fuertes que tenemos que vencer. Nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa nos pide atención, nos pide placeres, otras cosas que van en contra de la palabra de Dios. Muchas veces el creyente desea asistir a la iglesia, pero su carne no quiere asistir. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Su carne no quiere asistir, desea orar, pero su carne no desea orar. O sea, el espíritu desea orar, pero su carne no quiere. Desea ayunar su espíritu y someterse a la voluntad del Señor, pero la carne no quiere. La carne quiere otra cosa. La carne todo lo justifica. La carne no desea vivir para Dios. La lucha contra la carne es difícil, por eso es que debe estar sometida al espíritu. ¿Cuál es la economía del hombre? En la economía espiritual del hombre, el espíritu gobierna el alma y el alma gobierna el cuerpo. No es que el cuerpo gobierne el alma y el alma al espíritu, no. Cuando usted se viene al cristianismo, en la economía espiritual de Dios, vuelvo y repito, el espíritu que está dentro de usted, que es el que se conecta con Dios, es la parte más cercana a la voluntad de Dios. El espíritu gobierna el alma y el alma gobierna el cuerpo. Pero cuando nosotros no dependemos de la voluntad del Espíritu Santo de Dios, ¿qué creen ustedes que hacen? La carne. ¿O qué hace el alma? El alma termina gobernando al espíritu y así, haciendo que haga el cuerpo lo que ella quiere. Y no debería de ser así. Otro tipo de lucha que vamos a tener aparte de estos tres primeros. ¿Cuáles son los primeros tres que hemos estudiado ahorita? El diablo, el mundo y nuestra carne. Y las luchas, otras luchas que vamos a tener es contra nuestros familiares, amigos y otras personas. Mateo capítulo 10, verso 22 y Mateo 10, 36. Por favor, lea junto conmigo. Mateo 10, 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué cosa? Pero ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que perseverar, pero ¿perseverar ante qué cosa? Ante el aborrecimiento de quién, de aquellos más cercanos. Seréis aborrecidos, dice, por todos. Antes de venir al cristianismo, yo sé que éramos amados en el mundo, entre comillas, pero ahora que estamos en el cristianismo, dice, qué mal me cae, ahora se las da, dice, de santulón. Allá ve el religioso. Allá ver que no sabe hacer nada. Y los esposos que están en contra de la esposa por ser creyentes, allá va la vaga. No tiene nada que hacer. El mismo esposo se vuelve enemigo de la esposa. Y si es la esposa la que es incrédula, dice, si mi hombre dice, solo de vago vive ahora, voy a ir a la iglesia para ver si no es que anda por otra cosa ahí en la iglesia. La mujer pensando otra cosa, ¿verdad? Por la vida del marido. Quiero hacer un paréntesis ahí. Dice que había una vez una mujer que oraba por un siervo de Dios. Y dice que oraba y ayunaba y decía, Señor, yo quiero que el hombre que tú me envíes, con el que me voy a casar, que sea un hombre que te ame, que ore, que ayune y todo lo demás. Y dice que un día la mujer se casó. Y el hombre se iba a la iglesia, era un hombre de ayuno y un hombre de oración. Y dice que la mujer decía, ¿hasta cuándo no te vas a hastiar de tanta oración, de tanto ayuno y de tanto congregarte en esa iglesia? ¿Sabe? Después que lo había pedido, era ella misma la que se había convertido en enemiga de su mismo esposo. Pero yo sé que esas no hay aquí. Porque puede ser todo lo contrario. Yo puse un ejemplo de una mujer. Puede ser que sea un hombre que pidió una esposa y la mujer era sometida. Y ahora que mira a la mujer que es sometida, no quiere que busque del Señor. Entonces, un cuarto enemigo contra el que vamos a luchar son los familiares. Mateo 10, 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Qué buena noticia es. ¿Buena noticia o no buena noticia? Usted tiene que estar preparado. Y si usted no tiene a alguien que le adverse en su misma casa, dele gracias a Dios, porque ya todos los de su casa están convertidos al evangelio. Aleluya. Pero sabe, hay creyentes en esta iglesia que algunos creyentes son convertidos al evangelio de su casa. Y los demás que hacen, adversar. Y los demás que hacen, contrario a la fe de ellos, tentar.
provocar, enojar, burlarse, y se convierten en ¿qué cosa entonces? En enemigos que luchan contra la vida de aquel creyente que se ha convertido en el evangelio. Recuerda que el tema de hoy, para los que se están anexando a nuestra transmisión, se titula Enfrentando luchas y pruebas. Y entonces tenemos que enfrentar ahora en el camino del Señor luchas contra el Satanás, luchas contra el mundo, luchas contra nuestra misma carne y luchas contra nuestros mismos familiares y amigos e incluso otras personas que nos conocen. Ahora hablemos sobre un ejemplo bíblico de un hombre que cuando yo leo la Sagrada Escritura, aparte de Jesucristo, para mí es un ejemplo de inspiración de cómo él desde el principio de su conversión hasta el final, él fue perseverante. Y hablo nada más y nada menos de la vida del apóstol Pablo. La vida del apóstol Pablo nos brinda un excelente ejemplo de supervivencia espiritual, viendo las luchas que él enfrentó en el camino del Señor. Podemos extraer algunos consejos para que hagamos frente a las dificultades en la vida cristiana victoriosa. Veamos 4 características del apóstol Pablo, refiriéndonos al ejemplo de él en las luchas. El apóstol Pablo vivió para Cristo. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, en todo tiempo que él enfrentó luchas, él vivió para Cristo. Él vivió para Cristo. Él no se corrió ante las luchas. Él se mantuvo en medio de todas las luchas que venía por ser o por estar en la vida del cristianismo. Él permaneció. Y siempre él vivió para Cristo. Filipenses 1:21 lo detalla de una manera clara. Él estuvo decidido a dar su vida por Cristo. Sí, era necesario. Y de hecho lo hizo hasta el final, pues murió precisamente por la causa de aquel que lo había llamado. Hechos capítulo 21, versos 12 y 13 dice de la siguiente manera: le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Y entonces Pablo respondió en Hechos 21, 12. Y entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Saben, Pablo, al igual que del nombre del héroe de la fe del que comencé compartiendo en esta tarde, que murió para Cristo, también Pablo murió por Cristo. En medio de esa lucha, él fue un ejemplo bíblico de que él vivió para Cristo. Y por vivir para Cristo, aún ofrendó su vida por Cristo. Yo no sé cuántos han visto la película del apóstol Pablo. Una película verdaderamente impactante. De aquel que llegó y predicó, uno de los tantos, ya en la parte final de la película impactante, le predicó a uno de los gobernadores romanos y de los que ejercían la ley. Y aún este hombre llegó y platicó con él en el jardín. Y estando platicando en el jardín, el hombre casi se entrega su vida a Cristo. Y al final, decía yo en la película, bueno, yo ya sé la realidad de lo que dice la Biblia, pero uno a veces en la película, como uno que ya está acostumbrado a que termine en un final feliz, ¿verdad? Y el hombre acepta a Cristo, pero al final, por ser quien era, terminó quitándole la vida al apóstol Pablo. Y ustedes ya saben la historia de él, cómo murió. Qué triste humanamente hablando, pero qué gozo que él murió y ofrendó su vida para Cristo. Entonces podemos ver un ejemplo bíblico de algunos del apóstol Pablo, en este caso, que él vivió para Cristo, pero no solo eso, sino que vivió una vida llena de obstáculos. ¿Cómo se explica usted que tenía un gran llamado, pero vivió una vida llena de obstáculos?